Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Radio, lo mejor este lunes 7 de septiembre del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy, iniciando la semana. Los partidos políticos y organizaciones sociales vinculadas a la Alternativa Democrática firmaron un pacto unitario propuesto por el presidente del Parlamento y presidente encargado Juan Guaidó. Los líderes se comprometieron, lo destaca el Nacional, en primer lugar a lograr la liberación de Venezuela y devolver a los ciudadanos la soberanía con la salida de Nicolás Maduro del poder. Hablaremos al respecto durante la tarde de hoy. En entrevista con El País de España, el exgobernador Enrique Capriles aseguró que Europa tiene una oportunidad histórica para que Venezuela recupere la democracia. El ex candidato presidencial analizó en esta conversación el nuevo escenario político en nuestro país. Hablaremos al respecto durante la tarde de hoy por el impacto que esto puede tener. Lo cierto es que la Unión Europea ya se le pidió participar en unas elecciones en 2018 y se negó, al igual que Naciones Unidas. Jorge Arreaza, el canciller de Nicolás Maduro, en la misma línea del exgobernador Capriles, ha ratificado invitación a la Unión Europea y la ONU como observadores de los comicios del 6 de diciembre. Tenemos un sistema electoral blindado, esto está entre comillas, transparente, fiable, que refleja la voluntad del pueblo de Venezuela. Bueno, no es lo que piensa la Unión Europea precisamente, que por cierto, después de las elecciones de 2018 aplicaron o aprobaron sanciones a buena parte del equipo que acompaña a Nicolás Maduro. Varios datos. Más temprano, Feliciano Reina, de Acción Solidaria, al igual que otras organizaciones no gubernamentales, denunciaba que un grupo de miembros de las FAES, las Fuerzas Armadas, de Acciones Especiales, irrumpieron en la sede de Acción Solidaria en un procedimiento del cual no tenían ninguna información ni conocimiento sobre sus motivos ni propósitos. Decía Feliciano Reina, al momento de presentarse en la sede se ha perdido comunicación con el personal de los equipos de la organización, ni sabemos lo que está ocurriendo en las instalaciones. Esto ocurre a pocas horas de las excarcelaciones en medio de un proceso que Nicolás Maduro ha denominado como de reconciliación nacional. Hablaremos al respecto también durante la tarde de hoy. Por cierto, varias protestas se registraron en distintas localidades del país por falta de gasolina, quizás las más llamativas, las que ocurrieron en el estado Sucre, concretamente en la ciudad de Cumaná. Allí los ciudadanos cerraron las calles en las adyacencias de diferentes estaciones de servicio exigiendo suministro de combustible. Y lamentablemente un nuevo médico se suma a la lista del personal de salud que ha perdido la vida producto de la pandemia de COVID-19. Murió el doctor Víctor Lugo, internista, intensivista de la UCI en la ciudad hospitalaria doctor Enrique Tejera. Tenía una semana entubado y con síntomas asociados al COVID-19. Esto ocurrió en Carabobo a las 5:30. Hablaremos ampliamente de este tema. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado. Se trata del diputado Carlos Berrizbeitia, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María. Pues mucho interés de conocer los detalles acerca de este pacto unitario que han presentado el día de hoy. Diputado, le pediría una primera valoración, sobre todo tomando en cuenta, bueno, estas diferencias internas entre los factores de la Alternativa Democrática con relación a la estrategia para alcanzar el inicio de una transición a la democracia en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Bueno, esto es una propuesta que se cristaliza hoy en el marco teórico del pacto del acuerdo de la unidad de todos los factores por el país. Una idea que surgió del presidente Juan Guaidó y hace ya a partir de 3 semanas más o menos ha estado con muchas reuniones con diferentes factores de la vida social del país,
de grupos empresariales, la iglesia, ONG, partidos políticos, universidades, sectores estudiantiles, en fin, se reunió durante esas 3 semanas con muchísimos factores de la vida política y social del país para llegar entonces a este documento que se ha hecho público hoy al país de una reunificación de la oposición en estos puntos que están marcados en el documento. Bueno, y se le ha apoyado pues al presidente Juan Guaidó en esta política en este último trimestre del año. Envía algo que es el marco más importante del documento, que es la unión de todo el país al rechazo del fraude electoral que está montado para el 6 de diciembre. Ya vamos a hablar acerca de este tema y yo insisto, en torno a las diferencias que han surgido al respecto, sobre todo la posición que ha asumido públicamente el exgobernador Enrique Capriles, pero a propósito del pacto unitario, diputado, nos llama la atención, bueno, digamos los objetivos generales que se han fijado. Yo le pediría un comentario al respecto de cómo alcanzar digamos esa meta, que además creo que es la que se ha establecido desde el inicio del gobierno interino del presidente Juan Guaidó. De hecho, el primer punto del documento habla justamente de terminar con la dictadura en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Bueno, todos los puntos se correlacionan. La pregunta que haces no es una pregunta muy fácil, ¿cómo llegar a eso? Ya tenemos bastante tiempo luchando, y no son los 2 años de gobierno interino de Guaidó, son muchísimos años más de sacrificios que ha tenido el país y de intentos de lograr una salida democrática en el país. Quien ha cerrado todas esas puertas y todas esas ventanas ha sido el régimen de Maduro. Por supuesto, hay mucha frustración, hay muchos errores que se han cometido, hay muchísimas divisiones, y en este sentido la división entre la carta de María Corina y la posición, que creo que es la más dañina, y tengo que decirlo con esta palabra que es muy dura y muy traicionera, a la política de la unidad y a lo que quiere el país. Porque lo que quiere el país, ¿qué es lo que quiere? No hay ninguna encuesta en el país donde no diga, todas superan el 80, el 85%, que lo que quieren es una salida electoral presidencial, porque todo esto que está sufriendo el país, hasta donde nos llevó a este momento, es por el fraude electoral presidencial que montó Maduro. Hay que recordar eso. Sí, Maduro hizo unas elecciones presidenciales fuera de tiempo, utilizó y montó una oposición a su manera, que es lo mismo que está haciendo para diciembre. Bueno, y entonces el presidente Guaidó tiene esta idea y la estamos apoyando en tratar de reunificar el país. Y dice la gente, pero bueno, ¿hasta cuándo? Bueno, tenemos que seguir en resistencia, tenemos que seguir tratando de reunificar el país en esa posición, y no es fácil, ¿no? No es fácil. Todos los que vivimos en Venezuela sabemos la severa crisis económica, política e institucional que vive el país, y bueno, y lo estamos viendo cosas como esta. De repente, gracias a Dios, sacan a más de 100 venezolanos de las cárceles que nunca han debido estar presos, y hoy a una fundación que rige el señor Reina desde hace mucho tiempo, una fundación catalogada como una fundación seria de ayuda a los pacientes de VIH y otros pacientes en el país, y la FAES se lleva a 7 empleados detenidos y toma eso. Entonces, te hago esta comparación porque a tus oyentes y todos sabemos que es difícil, y nosotros estamos tratando en este último trimestre del año de reunificar el país contra un fraude electoral que es un fraude electoral, y que, bueno, veremos de cómo reacciona el país. Yo tengo muchas dudas también, como las tienen todos los venezolanos, por lo menos dudas con la consulta, si esa consulta va a unificar al país. Todavía, en el caso mío, no sabemos qué se va a preguntar, eso está en discusión, pero lo otro es cerrar la Santa María, lo otro es no hacer nada, lo otro es decir, bueno, nos rendimos y ya, sí, no seguimos luchando en tratar de querer lo que queremos para Venezuela,
que repito, que es lo que quieren todos los venezolanos, y todavía no ha entendido Nicolás Maduro, y no lo entiende porque va a perder las elecciones. Si hace unas elecciones transparentes, justas, independientes, y donde el país vaya a salir a votar, porque casi el 85% del país en todas las encuestas rechaza a Maduro y a todo lo que tiene que ver con su régimen. Ahora, diputado, ¿por qué dice que es la posición más dañina? ¿Cómo que la posición más dañina? La del exgobernador Capriles. Bueno, por supuesto, porque yo respeto a Capriles como líder, lo ha acompañado, como lo ha acompañado Venezuela en sus dos candidaturas presidenciales, pero tú no puedes esperar, además un miembro de un partido de los llamados G4, donde su partido está en todos los niveles de gobierno, de todos los estamentos del gobierno interino de Juan Guaidó, tiene posiciones muy relevantes, entre ellas pues el canciller Julio Borges es de su partido, y llega entonces al final de la recta de inscripción al fraude electoral. Eso no es de la noche a la mañana, inscribir 260 diputados y su suplente, estamos hablando más de 500 personas, es decir, que ya le estaba estructurando todo eso, y bueno, y es muy dañino porque el discurso de Capriles es el discurso de Venezolana de Televisión, es el discurso de todos los dirigentes del régimen, y ahí cuando tú vendes la unidad como un producto en todo el país, y un dirigente de la categoría de Capriles, miembro de Primero Justicia, parte del gobierno interino de Juan Guaidó, dice en los términos que ha hablado y en las condiciones que ha dicho que va a participar, bueno, más que dañino, es una traición a una política de unidad de todos los factores de oposición. Y el mismo Guanipa, el primer vicepresidente, lo dijo públicamente, siendo miembro del partido Primero Justicia. Capriles ha debido primero tratar de convencer a su partido antes de hacer lo que ha hecho, que es rechazable en la unidad. La familia de la unidad puede tener problemas, como siempre la ha tenido, pero en la política del fraude electoral que nos llevó aquí, con las elecciones fraudulentas del presidente de Maduro en su oportunidad, se va a repetir en diciembre, y él potabiliza esas elecciones de una manera muy grave, porque no estamos hablando de cualquier dirigente, sino una persona que ha sido diputado en la Cuarta República, ha sido alcalde de Baruta varias veces, ha sido gobernador de Miranda y ha sido candidato presidencial. Y eso divide, eso confunde, y fuera del país dicen que la oposición está dividida. ¿Qué más dañino que eso puede ser, no? Ahora, ¿cómo van a contrarrestar ustedes esta iniciativa? Porque es el punto 2 de lo referido a la convocatoria al pueblo de Venezuela. Hablamos de la decisión de desplegar una campaña nacional e internacional por las elecciones presidenciales y parlamentarias libres en nuestro país, además de rechazar el fraude convocado por la dictadura para el 6 de diciembre. ¿Qué puede adelantarnos, diputado? Bueno, yo en esa línea hay unas comisiones trabajando en cómo se va a estructurar la parte comunicacional, tanto dentro como fuera del país. Esto es una accionar político que está en pleno desarrollo, que se va a tratar de amalgar todo el país a la no participación de ese proceso. Nosotros no somos abstencionistas, lo que no vamos es a participar en un fraude. Bueno, y esa es la política, es decir, la respuesta no es concreta en lo vamos a hacer así y así será. Esto está arrancando. Lo primero que hizo una idea del presidente Guaidó, cómo no apoyar a Guaidó. O sea, habrá tenido muchos errores como seres humanos, pero hay que ponerse en sus zapatos también. Nadie puede decir que Guaidó no ha tenido la valentía y la propuesta política de enfrentar al régimen. Eso nadie, ningún dirigente de oposición en estos 20 años ha tenido el apoyo que ha tenido internacionalmente y dentro del país como Juan Guaidó. Que se ha debilitado, que hay dudas, que hay errores. Bueno, en la política es así. Todas las cosas que se han creado expectativas a corto plazo que no se han cumplido, es también así.
pero lo peor es no hacer nada. Decía un amigo en una reunión el otro día que era un suicidio no ir a las elecciones, que era un suicidio ir a las elecciones, pero que era un doble suicidio no hacer nada. Entonces, aquí hay una política que le ha implantado el país. Si el país la compra, si la población cree que esa es la salida de seguir resistiendo con la unidad, tratar de deslegitimar esas elecciones, bueno, las políticas o tienen un efecto positivo o tienen un efecto negativo. Esperemos que esto reunifique el país. Estamos en una situación muy dramática en el país en desbandada, una situación gravísima, y nos ven a nosotros peleando, los políticos, mientras a esta hora, caramba, hablan de casi 8 médicos muertos en 24 horas. ¿Cuántas madres de familia a esta hora quizás no tendrán ni siquiera como calmarle el llanto a un niño porque no tienen que darle que comer? Es decir, ya la miseria y la tragedia entró en casi todas las familias venezolanas, según las últimas encuestas de la Universidad Católica. Más del 85% de las familias no hacen las 3 comidas diarias y las otras con muy bajas calorías. Bueno, estamos en un país devastado. Y si no hubiese el COVID, lamentablemente ese virus que está acabando con vidas en Venezuela y en el mundo, bueno, esas esperas estuvieran ahorita saliéndose miles de venezolanos donde puedan conseguir aunque sea un salario para comer. Estamos hablando que el salario, como bien sabes, está en menos de $2, centavos de dólares diarios ganan los trabajadores. Entonces, el pueblo lo que nos quiere ver es unidos para tratar de salir de esta tragedia. Ojalá que son venezolanos que han destruido con su política el país, pero son venezolanos los que están del otro lado del régimen y del otro lado de la oposición, entendieran que por qué no podemos ir a ese proceso abierto, a unas elecciones generales que pudieran abrir la brecha para empezar a reconstruir este país que va a necesitar muchísima unidad. Ahora, como tú dices, ¿cómo se va a hacer eso? Bueno, es una política, hay que seguirla y ojalá que tenga éxito. Lo otro es seguir resistiendo. En la política, algunos están en la oposición y otros están en el gobierno. En este caso, el gobierno es un gobierno duro, un régimen que ha violado derechos humanos, es un gobierno militar, porque está basado en la fuerza militar y de sus agentes de orden público. Y bueno, y aquí estamos, seguimos que seguir resistiendo y seguimos que seguir trabajando. Lo otro es cerrar la Santa María y decir, bueno, nos rendimos, ya está, veremos entonces en el tiempo qué pudiera pasar en Venezuela. Y yo creo que tenemos que seguir luchando por esa Venezuela que queremos todos y que quieren todos los venezolanos, tanto los rojos como los verdes, los azules, los blancos. Gracias al diputado Carlos Berribeitia, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Hasta ahora vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.